Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rodrigo Ortiz. El día de hoy vamos a ver lo que es el uso de una impresora en 3D, la Rosoc V2 de código abierto. Y durante la primera parte del video estaremos trabajando un poco en lo que es la realización de este código G que va a ser introducido a nuestra máquina, proveniente de algún sólido que ustedes hayan diseñado en un programa de diseño, como puede ser SolidWorks, como puede ser Fusion, como puede ser NX, en fin, cualquier programa de diseño que ustedes tengan. Posterior a la realización de este código G a través del software que se le conoce como Cura, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo iniciar la máquina para que ustedes puedan realizar su pieza apropiadamente o imprimir su pieza apropiadamente. Y posterior a eso, al final del video, vamos a realizar lo que es la calibración del equipo. Esta calibración normalmente se tiene que hacer previa a la impresión de la pieza, pero por motivos de este video vamos a dejarlo al final. En el caso de que ustedes requieren hacer la calibración, dado que acaban de comprar la máquina o por alguna otra razón el cero máquinas haya desfasado o hayan tenido algún problema, alguna colisión, pues al final del video pueden acercarse para tener una clara idea de cómo hacer la calibración de este equipo y posterior a eso tener su pieza como ustedes la desean. Esperemos que lo disfruten y bienvenidos. Bien, el primer cuadro de diálogo que ustedes van a observar tras instalar su software Cura es el que ven en pantalla. Este les permite a ustedes seleccionar alguna de las impresoras que ya tiene por default o el hecho de definir una impresora nueva, que es lo que vamos a hacer nosotros actualmente. Para esto deben de irse a la pestaña que dice Custom, seleccionar la única opción que tienen y agregar el nombre en la barra de abajo. Posterior a esto va a salir un nuevo cuadro de diálogo, el cual les va a permitir ajustar los parámetros de la máquina. Estos parámetros van a depender obviamente de la máquina con la que estén trabajando, pero para nuestro caso estamos buscando que tenga una dimensión de 260 milímetros en X, 260 milímetros en Y y 300 milímetros en Z. Las demás opciones nada más indican que nuestra máquina tiene una geometría circular en su base y que tiene la capacidad de poderse calentar. En el caso en el que ustedes no utilicen esta máquina, la Rosoc V2, entonces pueden modificar los valores que se arrojan en este cuadro de diálogo con el fin de adecuar los parámetros a la máquina con la que estarán trabajando. Una vez que nosotros tenemos definida la impresora con la que vamos a trabajar, así como el espacio geométrico que ocupa este tipo de impresiones, es necesario entonces crear perfiles que nos permitan delimitar la calidad con la cual vamos a obtener nuestra pieza. Para esto necesitamos ir a la sección que dice perfiles. En esta sección de perfiles, como pueden ver a continuación, tenemos distintos perfiles ya prediseñados por la misma empresa del software. Sin embargo, si ustedes quieren definir un perfil en particular, es necesario que seleccionen cualquiera de los perfiles, en este caso vamos a utilizar extra fino, y modificar los parámetros que tienen a continuación. Estos parámetros se han tomado como base para que trabajen perfectamente con la impresora Rosoc V2, pero siéntanse libres en modificarlos si necesitan una calidad más alta. Una vez que tengan ya sus parámetros de perfil definidos, vamos a proceder a la forma de guardarlo. Para esto noten que tienen una estrella al lado del nombre que seleccionaron de extra fino. Esto quiere decir que ha sido modificado. Posterior a eso debemos de seleccionar la siguiente opción, la cual nos va a permitir, a partir de la selección que nosotros hicimos, crear un nuevo archivo de perfil. En donde aparece la barra debemos de agregar el nuevo nombre que le vamos a agregar a este perfil y procedemos a aceptar. Una vez que nosotros hacemos esto, aparecerá como se muestra a continuación en el listado de perfiles y posterior a eso en el despliegue de perfiles en nuestra pantalla principal. En este momento procede a abrir la pieza que nosotros habíamos seleccionado. Recuerden que debe ser una pieza NSTL o BJ, que son los archivos que permite Cura importar
para su próxima impresión. Una vez que nosotros importamos la pieza, si nosotros seleccionamos esta malla o esta superficie, a nuestro lado izquierdo tenemos distintos botones que nos van a permitir rotar, mover, posicionar, con el fin de ubicar nuestra pieza en el centro de nuestra impresora o a como mejor nos convenga. Después de realizar un movimiento, normalmente el software tiende a colocar la pieza pegada a nuestra mesa de trabajo. Sin embargo, si esto no funciona, uno de los trucos que se puede hacer es mover la pieza a mitad de la mesa de trabajo y seleccionar la opción que se muestra a continuación. Esto va a permitir que el software automáticamente mueva la pieza en Z hasta un punto óptimo en el cual se va a poder trabajar. Posterior a eso debemos de guardar nuestra pieza como código G. Para esto se puede hacer con el menú de archivo o abajo a la derecha en donde dice guardar archivo. Nótese que a un lado o al lado izquierdo de este botón permite ver lo que es el tiempo que se va a tardar la impresora para imprimir nuestra pieza y la cantidad de material que se va a implementar. Tras realizar nuestro código, por fin estamos listos para realizar nuestra primera pieza. Para esto debemos de encender nuestro equipo en la parte posterior, como se muestra a continuación, y mandar por primera vez nuestros motores a su posición de home. Para esto debemos de hacer un primer clic en nuestro mando e irnos a la opción de opciones avanzadas. Una vez en opciones avanzadas, debemos irnos a calibrar Z y por último a Home Towers. Tras enviar nuestros motores a su posición original, entonces debemos de regresarnos una pestaña y seleccionar posición en Z. Con esto nosotros vamos a poder calibrar esta nueva Z que nos va a servir para la impresión. Antes de comenzar a mover la máquina manualmente, asegúrense de que arriba en su menú diga una medida alrededor de 370 milímetros. En caso de que no lo diga, va a ser necesario hacer unos ajustes, unas calibraciones de la máquina que se explicarán al final del video. Bien, para poder mover la máquina en Z deberán mover su mando en contra de las manecillas del reloj. Deberán realizar este movimiento hasta que la boquilla casi toque la base de cristal que tiene su máquina. Una vez que estén cerca, entonces deberán colocar un papel. Este papel les servirá para poder calzar y calibrar la altura que existe entre la boquilla y la base. Deberán de bajarla lentamente hasta que el papel se pueda deslizar con facilidad, pero que al mismo tiempo roce entre la boquilla y la base, como se muestra a continuación. Teniendo la altura indicada, regresamos una pestaña y seleccionamos Set New Z. Ya estamos listos para empezar. Una vez que tenemos nuestro código G grabado en nuestra tarjeta SD, lo que debemos de hacer es introducirla a nuestra máquina como se muestra a continuación y seleccionar nuestro archivo que tenemos guardado. Una vez que seleccionamos nosotros nuestro archivo, la máquina comenzará a actuar sin ningún problema y automáticamente. Una vez que la máquina empiece a operar, lo que va a hacer es intentar igualar la temperatura de la boquilla y de la base a las temperaturas programadas por ustedes. Sin embargo, hay muchas veces en las cuales la boquilla está muy por debajo de la temperatura y va a tardar demasiado tiempo para que pueda llegar a igualarla. Para esto, uno de los trucos que se puede hacer es irnos a ajustar temperatura. En ajustar temperatura, bajar la temperatura de la cama, esto a 0 grados, con el fin de que cuando sobrepase esta temperatura comience a levantar la temperatura de la boquilla y nuevamente volver a subir la temperatura a la temperatura que tenía anteriormente. Esto va a permitir que tanto la cama como la boquilla levanten la temperatura al mismo tiempo y ahorrar un poco de tiempo. Una vez que ambas temperaturas, tanto de la cama como de la boquilla, lleguen a su temperatura programada, la máquina iniciará automáticamente. Recuerden que deben de agregar un desmoldante entre la mesa de trabajo y la boquilla, esto con la facilidad de poder desmoldar su pieza y poder colocar una nueva. En el caso que no cuenten con desmoldante, pueden utilizar barra adhesiva. El método de calibración es muy sencillo, tenemos que instalar el software que se muestra a continuación y posterior de eso dar de alta nuestra impresora como se hizo anteriormente en el programa o software Cura. Para esto debemos de irnos a configuración, impresoras, cambiar el nombre de nuestra impresora
y agregar los datos como se muestran en pantalla para cada una de las pestañas. Bien, debemos de conectar nuestra impresora por el puerto USB y acceder en el botón que dice Connect. Hay que remover el modo Easy, fácil, y estamos listos para comenzar a trabajar. Primero debemos de crear 4 scripts como se muestran a continuación. Para esto tenemos que ir a Preview, G-Code, y en G-Code seleccionar el script 1, 2, 3 y 4 y copiar los datos como se muestran en pantalla. Una vez con los scripts escritos, debemos de ir a Control Manual y en Control Manual seleccionar la casita. Esto enviará a nuestra máquina al punto original como se hizo anteriormente en el video. Posterior a eso debemos de seleccionar el script 1 que va a enviar nuestra máquina al primer punto que programamos. Una vez que la máquina se detenga, entonces debemos de calibrar por medio del método de la hoja que habíamos hecho anteriormente. En el caso de que el cabezal colisione con la mesa de trabajo, entonces lo que vamos a necesitar hacer es modificar el tornillo que tienen nuestros motores y girarlo a favor de las manecillas del reloj. En caso de que la plataforma quede muy separada del extrusor, entonces debemos de girar el tornillo en contra de las manecillas del reloj. Una vez que se hace esto, entonces nuevamente se manda a Home para asegurar que los tornillos vuelvan a tocar estos sensores que tenemos en la parte superior y lo volvemos a mandar a la posición 1. Esto se repite cuantas veces sea necesario hasta encontrar el punto en el cual el motor y el extrusor se encuentran en la posición correcta. Es muy importante notar que en caso de ser necesario solamente se va a ajustar el tornillo que esté más pegado al extrusor. Esto quiere decir que cuando nos movemos al punto 1 se ajustaría el tornillo del motor de enfrente, cuando pasamos al punto 2 se ajustaría el motor del lado derecho y cuando pasamos al punto 3 se ajustaría el tornillo del lado izquierdo. Este proceso se repite para el punto 2, 3 y 4. Si la calibración se realizó de forma correcta, se verá de la siguiente manera: un movimiento a Home, un desplazamiento al punto número 1 sin colisión y sin una separación muy grande, un regreso a Home, un desplazamiento al punto número 2, nuevamente sin colisión y sin separación, desplazamiento a Home, movimiento al punto número 3, desplazamiento a Home nuevamente y por último desplazamiento al punto número 4. Con esto terminamos lo que es la calibración del equipo. Espero les haya funcionado y cualquier duda o comentario estamos para servirles. Muchas gracias.